Vamos a pasar a la pregunta con la que siempre arrancamos, en este caso el tema de seguridad ciudadana en el país, con respecto al mismo. ¿Cómo vemos a nuestro país, al Perú, a día de hoy con respecto a ese tema? Bueno, no hemos avanzado mucho en seguridad ciudadana, las variables son las mismas, pero vemos claramente lo que está pasando muy cerca a nosotros, ¿no? Lo que ha pasado en Ecuador, y realmente eso ha sido ya desproporcionado, se ha ido de las manos y las mismas autoridades han tenido que tomar ya otras medidas que quizás hablaremos después. Pero en lo que respecta a nosotros, no esperemos que eso suceda, que tomen cárceles, que tomen canales, que incursionen en colegios, porque estamos hablando de delincuentes que de pronto, de ser delincuentes comunes o adheridos a alguna mafia, se volvieron o emplearon métodos totalmente terroristas. El secuestro, la extorsión, el vandalismo son temas de índole terrorista. Y eso un gobierno no lo puede permitir. Hasta ahora los pasos que se han dado han sido pues muy tibios, ¿no? Por ejemplo, ayer ya han derogado la situación de estado de emergencia, que desde un principio se sabía que no iba a funcionar, porque la delincuencia o el crimen no se detiene por decreto, ¿no? Tienen que haber acciones contundentes de parte de las fuerzas del orden. Y eso, bueno, yo entiendo, nuestra Policía Nacional, a la cual respeto mucho, ha hecho pues todo lo posible, ¿no? Pero si no tiene las condiciones que le da el Ejecutivo, poco o nada puede hacer. Y cuando me refiero a lo que le da el Ejecutivo, obviamente esa logística. No estamos pidiendo, ni siquiera han pedido pues incrementos, bonos, nada de eso. No, eso no está en discusión. Lo que estamos viendo es la logística de la policía. No tenemos ni siquiera lo que conocíamos como el Pinochito. No hay uno, ¿no? Y eso no es posible, pues eso ya es gestión y es ganas de hacerla. Así es, usted lo comentaba acerca de temas de logística. Ha salido una noticia en la cual la mandataria Dina Boluarte convocaba a emergencia al Consejo de Ministros por lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Cómo podemos traducir esta reunión de último minuto con respecto a esta logística? Durante el COVID tuvimos problemas para justamente en la frontera con Ecuador, ¿no? Y llegamos al Ecuador y previas coordinaciones, porque eso no se hace tampoco así de pronto y unilateralmente, previas coordinaciones con mi par, que era el jefe del Comando Conjunto de Ecuador, con quien nos unían pues una amistad de vieja data que nació justamente en el conflicto del CENEPA, ¿no? Primero fuimos unos arduos enemigos y después con el tiempo entendimos que eso ya había pasado y que las amenazas eran comunes ahora, ¿no? En esos tiempos ambos ya éramos generales y entendimos y entendíamos las cosas desde ese punto de vista. Son enemigos comunes. Este es un enemigo común, ¿no? Esa delincuencia perniciosa, esas mafias de la droga que están pululando en el Ecuador, son enemigos comunes ahora, porque tranquilamente se van a venir al Perú. Y algo que ha tenido que hacer, señora Presidente, es enviar al jefe del Comando Conjunto, pues de inmediato. Entiendo que lo ha hecho, ¿no? Porque lo que ella ha dicho que está yendo el ministro de Defensa, el ministro del Interior, y el que hace el planteamiento operativo o estratégico es el jefe del Comando Conjunto. Que comentaba en esa época, previa coordinación, sacamos a las brigadas de unidades militares, ¿eh? Y militarizamos toda la frontera. Entonces, eso fue tremendamente disuasivo, tal vez así que Ecuador después lo replicó y ya los pasos se restringieron a algunos cuantos, pero fue muy disuasivo. O sea, formas hay, ¿no? Formas hay. Entonces, tampoco podemos poner policías en el paso principal de Aguas Verdes, en el puente internacional y todo lo demás, porque hasta por Sullana encontramos pasos ilegales, ¿no? Y todo eso se debe militarizar inmediatamente. Claro, acompañando a esta noticia aparece también el tema de que las armas utilizadas por estos delincuentes pertenecerían a las Fuerzas Armadas del Perú. Con respecto a esto, también hay algo importante que destacar, y es que he mencionado que debemos estar muy atentos a lo que está ocurriendo en el país hermano, porque eso no tiene que pasar acá en el Perú. Y en esa lucha contra la delincuencia, además del trabajo operativo de la policía, que se ha destacado, urge la voluntad política como algunos cambios principalmente en las leyes y en el Código Penal. Mira, definitivamente tienen que haber algunas leyes sancionando drásticamente este tipo de ilícitos, ¿no? Pero empecemos por lo más trivial, lo común, ¿no? O sea, toda la gente se pregunta, ¿no? Se pregunta cómo es posible que en los penales los delincuentes que están recluidos tengan celulares. ¿Cómo es posible eso?
habiendo toda una tecnología para bloquear poligonalmente los penales, o cualquier instalación la pueden bloquear para que las señales no entran ni salgan. Pues, obviamente eso es un procedimiento, una tecnología pues que no es ni siquiera secreta, no es una tecnología que está abierta y no lo tenemos, no tenemos eso. Entonces, porque si yo le digo, oye, pero el reconocimiento facial en los aeropuertos, en los puertos, en determinados puntos de la capital, el monitoreo concentrado de todas las cámaras, quizás sería pedir un poco más, ¿no? Pero bloqueadores, y eso hacemos que esas mafias funcionen y cometan y sigan cometiendo delitos desde el interior de los penales. O sea, ¿para qué lo meten a los penales? Se supone que es para que ya no delincan, ¿no? Para que no hagan más daño a la sociedad, para que paguen una pena por el daño que han hecho. Pero siguen delinquiendo, o sea, ese penal no tiene razón de ser realmente. Entonces, respecto a, tengo entendido que le han encontrado una granada, pero exageran de pronto en la noticia, no es tanto así tampoco, porque mafia sabemos que hay pues en todo el mundo, y es posible, obviamente eso tiene que investigar cómo sucedió eso, ¿no? Cómo pasó. Mucho que en el 2016, sí, 2016, 2017, no recuerdo bien, unos criminales robaron fusiles de la guarnición de Iquitos, 15 fusiles, y terminaron apareciendo en el Ecuador. Mire usted, y los robaron, y fueron sancionados drásticamente los responsables por permitir ese robo. Los terminaron encontrándolo en Brasil, pero en unas mafias ahí finalmente se recuperaron en 4 años, 5 años, pero miren dónde terminan a parar producto de estas organizaciones criminales, ¿no? Claro, y recordando también, por ejemplo, acá en el Perú, lo que sonó el año pasado con respecto a los miembros del Tren de Aragua, que también han querido ser noticia entre fines e inicios de este año, ¿no? Y como comentábamos, lo que se viene trabajando en este plan de la mandataria Dina Boluarte con respecto a la seguridad ciudadana, podríamos decir que aún tiene bastantes deficiencias o va por buen camino. Mire, yo creo que ganas tienen, ¿no? O sea, ellos quisieran, pues, amanecer y que todo esté funcionando perfectamente, pero solamente con ganas no se ganan los partidos, no se ganan las batallas. Tiene que haber decisión. El tema es ese. Cuando no hay decisión, entonces, todo se relaja, nadie quiere poner, el pecho, como se dice, y las acciones son, pues, suaves, lentas, o no hay acciones, ¿no? Operativos tampoco. ¿Por qué? Porque no hay decisión, no se empodera la fuerza del orden. Entonces, hace rato, que las autoridades máximas han debido pues empoderar a las autoridades operativas para que, por ejemplo, ¿no? Cierren la frontera, para que no solamente la frontera, sino toda la carretera también, porque por ahí se salta o se mete un fulano, pero ya en la carretera hay que hacer otro tipo de control. En las primeras ciudades que encuentren, ¿no? Zarumilla, Papayal, El Caucho, el mismo Tumbes, y hasta ahí por lo menos hacer controles drásticos de esta gente, ¿no? Porque ya en la resolución que ha emitido el presidente Noboa de Ecuador, ha detallado así con detalle, ¿no? Qué organizaciones son y han emitido inclusive fotos de muchos de ellos. O sea, material hay. El tema es, como le digo, decisión. Sobre todo, hay dos problemas que han resonado mucho cuando se habla acerca de la seguridad ciudadana y los principales aspectos negativos al momento de hablar acerca de este tema. El primero es la sobrepoblación que existe en las cárceles, pero también es importante hablar sobre el accionar policial y cómo no está respaldado, porque hemos visto a veces en algunos operativos donde la policía logra capturar delincuentes con muy buena logística, pero después, cuando se calman las aguas, entre comillas, los jueces los terminan liberando y esto lo único que hace es desmeritar el accionar policial y generar una mayor sensación de inseguridad. Con respecto a eso, me gustaría saber su opinión de si es que es uno de los puntos en los cuales se tiene que hacer énfasis cuando se habla de la seguridad ciudadana. Sinceramente, me resisto a creer que haya un juez o un fiscal pues, que saque a los criminales, a los delincuentes convictos y confesos, que no haya una motivación, ¿no? Entiendo que es
por un tema de procedimientos, que no estuvo llenado totalmente la ficha, que el parte no estuvo adecuado, y eso se tiene que solucionar, y para eso están las grandes autoridades, pues, las más altas autoridades. Por ejemplo, se planteó que cuando la policía detiene a un sospechoso en flagrancia, lo que se hace es, hasta vía teléfono, en un software que debe implementar, que es justicia, generar un ingreso, ¿no? O sea, si el fiscal lo lee o no lo lee, ya es su responsabilidad, porque es un fiscal que está de turno, obviamente. Y lo va a leer, lo va a hacer suyo, ¿no? Y va a tener acceso a esa información. Y eso es contundente, ¿no? Y se hace en otros países. Nos está faltando eso. Y la gran coordinación, ¿no? Pero miren, yo creo que las altas autoridades, ministros, el comandante general, los directores generales de administración, etcétera, están para eso, para hacer ese tipo de coordinación, de facilitarle la operación a los efectivos, ¿no? Porque tienen pues que arremangarse las mangas y meterse a trabajar con eso, ¿no? Porque a través de decretos, resoluciones, eso no va a salir nada. Tienen que ir al campo y ver qué cosa está pasando, ¿no? Esa superpoblación que hay en las cárceles, bueno, tiene dos ángulos, ¿no? Uno a veces ve eso en los 90 penales que hay en el Perú y dice, oye, ¿cómo puede ser posible que la gran mayoría de reos en cárcel no tengan sentencia? O sea, son prisiones preventivas y no tienen una sentencia firme, ¿no? Entonces, ahí viene la primera pregunta. Y por el otro lado diremos, pues, oye, entonces, ¿qué cosa queda? Construir más penales. Construir más penales porque también y han sobrepasado su capacidad, ¿no? Y no estamos hablando de crear pues, complejos arquitectónicos de última tecnología, son penales, pero en sitios determinados, pues ya dejemos de saturar a Lima con penales y hagámoslo pues donde deben estar, ¿no? Sitios ideales para construir penales son pues, Cerro de Pasco, Chayapalca, esos sitios que se prestan para eso. Incluso hace poco un experto en el tema indicó que se debe reactivar el CEPA, ¿no? Para que se vayan ahí los presos que ya están por salir o los que han cometido pues faltas menores, ¿no? Por un tiempo determinado. Pero hay especialistas, pues. Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, en el Poder Judicial, en el INPE, hay especialistas en eso que no se les escucha, no se les escucha y finalmente pues seguimos dando vueltas al asunto. ¿Desde cuándo estamos diciendo este tema del bloqueo de señales? ¿Desde cuándo? ¿No? Y simplemente no se hace. Y eso me parece pernicioso para la justicia y la población carcelaria en general, y sobre todo para la población, ¿no? La población finalmente es la más perjudicada, porque, o sea, esto te hace daño cuando está libre, lo metes preso y te sigue haciendo más daño. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué condiciones penitenciarias estamos hablando con esos criminales? Claro, con respecto a eso me gustaría preguntarle su opinión sobre esta facultad para que la policía pueda realizar las diligencias para poder plasmar las correspondientes investigaciones. Sí, mira, pues, y si algo hace la policía técnica de la Policía Nacional es justamente qué cosa es lo que le enseñan en la escuela, a investigar, pues ellos son los expertos. Ahora, hay una legislación ahorita vigente, el nuevo Código Procesal Penal, que hace que el titular de la acción penal es el fiscal. Entonces, tampoco pues querramos torcer la realidad, ¿no? Si el fiscal ahora mismo tiene esa potestad, que la siga teniendo hasta que se cambien las cosas, ¿no? No de pronto así porque se nos ocurre, y ya cambien las cosas, ¿no? Eso tiene que seguir. ¿Cuánto ha demorado ese nuevo Código Procesal Penal? O sea, tampoco es infalible, puede tener errores y se puede corregir, pero que se corrija para bien, pues no solamente porque a ver qué tal sale, ¿no? Tiene que haber ahí unas diligencias previas para poder hacer los cambios necesarios. No se pueden cambiar las cosas así de pronto, ¿no? No funciona y de pronto nos demuestran que sí está funcionando en la mayoría de casos. Claro, cuando de los 100 casos sale uno mal, ese uno se vuelve mediático inmediatamente, pues, y se presta a determinadas conjeturas. Yo creo que eso hay que revisarlo, sí. Hay que revisarlo y hay que tomar las acciones pertinentes. Por supuesto. Ahora pasemos a un elemento bastante interesante que es a veces poco mencionado, pero que está tomando bastante relevancia, y es la participación ciudadana en los temas de seguridad ciudadana, ¿no? Y cómo es que la ciudadanía puede aportar este apoyo y contribuir propiamente a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que se está voceando son qué tanto es el aporte
de la organización de las juntas vecinales o propia de los colegios. Me gustaría saber su opinión sobre este tema y cómo cada vez se está tomando más en cuenta a la ciudadanía para la elaboración de estrategias que combatan la inseguridad. Sí, mira, hay que ser conscientes que como autoridades hemos dejado de lado a estas juntas vecinales, estos comités, porque realmente esas son unas armas fabulosas para el control de la seguridad ciudadana, ¿no? Lo que pasa es que se han dejado de lado, un poco se han dejado de lado, y ya cada vecino pues está viendo cada uno por su parte, por su cuenta y por su riesgo, ¿no? Y no hay organización. La policía yo sé que ha retomado nuevamente el caso, ¿no? Y lo están haciendo muy bien, espero que los resultados se vean pronto, porque lo que se necesita es eso, reacción, ¿no? Organización entre ellos, porque hacen hasta un servicio de sirena, servicio de rondas, porque si su barrio es difícil, no es que van a enfrentar ellos a los delincuentes, pero sí van a activar las alarmas correspondientes, ¿no? Para que la autoridad venga. Usted sabe que un delincuente de esos escucha alarmas, escucha sirenas y se va inmediatamente, pues eso lo espanta. Y eso es lo que nos está faltando, temas muy básicos, ¿no? Porque muchos dicen, oye, pero tú cómo te vas a enfrentar pues, con un delincuente que viene con una pistola, con un machete. No, no lo vas a enfrentar, simplemente activas las alarmas correspondientes, ¿no? Sales del área de peligro. ¿Y qué haces si están atacando? Las activas, pues, las activas para que ese criminal deje de hacer la fechoría que está cometiendo y se vaya del lugar en el mejor de los casos. Ahora, si en grupo lo pueden detener, en buena hora que lo detengan, ¿no? En buena hora, pero no se quiere llegar tampoco pues al tema de justicia popular, ¿y sabe por qué no es bueno? Porque a veces muchos lo celebramos, ¿no? En las redes, así que, pero muchas veces se ha dado que han agarrado a una persona que no ha cometido ningún delito, ¿no? Una persona que estaba ebria en el lugar y se confundió, llegó ahí y lo han querido hasta quemar, ¿no? La justicia, señores, tiene sus canales, ¿no? Y nadie acá está autorizado ni para quitar la vida, ni para hacer justicia por su propia mano. Tenemos todo el derecho a defendernos, por supuesto, pero no a tomar la justicia por nuestras manos. Para eso están los canales. Si no, esto se va a volver, pues, usted se imagina, ¿no? Imagina que cada uno tome, de pronto alguien que le tiene bronca por hinchaje. Hemos visto, ¿no? Gente que mata por un partido de fútbol. Ya no nos acordamos. Matan por un partido de fútbol, ¿no? Por un resultado adverso. Matan gente. Entonces, esas cosas, pues, no las podemos normalizar. No se puede normalizar eso. Eso hay una policía, hay una fiscalía, un poder judicial que va a determinar las sanciones a los delincuentes. Ya, lo máximo que podemos nosotros es articularnos, organizarnos para evitar y para rechazar esas incursiones delincuenciales. También me gustaría hacer una última pregunta antes de las palabras finales, que tiene que ver principalmente con los jóvenes, de los cuales sabemos que por las situaciones como por ejemplo la crisis económica que hemos vivido, muchos lamentablemente al no tener estas opciones de a llegar a un sustento económico loable, terminan optando por delinquir. ¿Cuál sería, en su opinión, una alternativa para estos jóvenes que se encuentran desocupados y que pueden caer fácilmente en los temas de delincuencia? Tal vez algo de lo que siempre se suele mencionar es acerca del servicio militar obligatorio o, por otro lado, una propuesta también es acerca de fomentar más el deporte. El servicio militar obligatorio, o perdón, voluntario, siempre es una alternativa, ¿no? Porque conversaba yo con hombres y mujeres, ¿no? Jóvenes que han hecho su servicio, que están haciendo su servicio, y realmente el servicio militar pues, no es una chambita, no es un cachuelo, es un estilo de vida realmente, que le enseña muchísimo a los jóvenes, muchísimo, ¿no? Es una plataforma para que puedan conocer otras realidades, ¿no? A través de los programas de Beca 18, a través de los beneficios que da el servicio militar para postular a institutos armados, a las escuelas de oficiales, de técnicos suboficiales, para el reenganche. El servicio militar realmente, a todas las personas que yo encuentro, ¿no? Que han sido mis soldados, siempre los encuentro y siempre tienen agradecimiento para su ejército.
Incluso tenemos un programa en el ejército para jóvenes que tienen discapacidad motriz, hasta grado 3, ¿no? Y que en los que se pudieron licenciar, no sabe lo agradecidos que están porque cómo eh, superaron muchos temas, ¿no? Inclusive de su identidad y de sentirse útiles. Ellos hicieron servicio militar y trabajaban en temas de logística, informática, y muy buenos, excelentes, ¿no? Obviamente ellos pues no van a estar en la primera línea con la infantería, con los tanques, pero sí funcionan muy bien en el apoyo administrativo para la fuerza. Y el servicio militar pues siempre es un honor, la verdad, siempre es un honor. Dignifica a la gente, los hace tener identidad, los hace querer a su país y sobre todo identifica mucho a la familia, porque nunca me cansaré de repetir, la familia es eso, ¿no? La familia es el núcleo de la sociedad. Y sin sociedad, pues no hay patria, no hay nación, no hay Estado, no hay nada, ¿no? Es la familia lo que representa realmente y a quien siempre, siempre debemos defender. Siempre, por delante de todo, la familia. Así es, estimado, es verdad, es al final un gran honor y más viniendo de una figura como usted que es un héroe nacional, realmente. Quiero agradecerle mucho el tomarse el tiempo para venir acá y dar su opinión y me gustaría que dirija unas palabras finales para nuestra audiencia que nos viene acompañando durante esta media hora. Sé que tal vez el tiempo ha quedado un poco corto, hay varias preguntas pero es momento de mirarlos y dar ese mensaje, sobre todo porque muchos, principalmente en la zona norte, ¿no? Tumbes, Piura, estamos preocupados por lo que está sucediendo en el país hermano del Ecuador, ¿no? Y sería justo a raíz y la amenaza de fuera de los delincuentes del Ecuador y tal vez así, chiquitito, una medida que debería aportar el gobierno para quitar este miedo ahora de que esa delincuencia que se ve en Ecuador vaya a aparecer en el norte del país. Lo principal siempre es demostrar fuerza. Un gobierno siempre tiene que verse fuerte, ¿no? Yo le recomiendo a las autoridades que vayan y militericen toda la frontera, que ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho y no es difícil. Militarizar la frontera, eso es muy disuasivo. O sea, ver un tanque ahí o un lanzacohetes, no es cosa así de pasarlo por alto, no siempre es muy, muy disuasivo. Ver a las tropas de la frontera es muy disuasivo. Y eso a nuestra gente, sobre todo a los peruanos, nos da muchísima confianza ver que sus fuerzas del orden están ahí para resguardarnos. Y ese mensaje a los jóvenes, tengan siempre fe, tengan siempre esperanza en su país. ¿Ya? El Perú ha salido de peores situaciones. ¿Ya? No estamos viviendo una crisis como las que hemos vivido en otras épocas cuando el terror campeaba en el país y donde los mismos terroristas te declaraban el toque de queda que nosotros no podíamos hacer, ellos lo hacían, ¿no? Ellos lo hacían. Y decían paro armado y nadie podía salir a la calle. Nadie. Y si salías te atenías a las consecuencias. O te mataban o te dejaban herido o mutilado. Esas experiencias las hemos vivido. No vivimos eso ahora. Por eso hay que tener fe. El Perú siempre reaccionó bien. Cuando ha habido terrorismo los hemos derrotado en el campo de batalla. Están derrotados. Y esos criminales del Ecuador, si vienen acá, van a encontrar lo mismo, porque siempre tenemos unas Fuerzas Armadas que en silencio, siempre en silencio, saben que tienen que mantener a nuestro país siempre dentro de los límites que permitan la convivencia de nuestro país. Eso es lo principal. Nuestras Fuerzas Armadas están para eso, para cuidar a su población, están para proteger al país y para proteger a la democracia. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted y sobre todo por aquellas palabras de aliento que tanto necesitamos a día de hoy los peruanos, ¿no? Y como dice, realmente hay que tener esa fe de nunca regresar a esos tiempos oscuros y si es que se vuelve a asomar el terrorismo, serán derrotados, así como fueron derrotados antes, hoy, mañana y siempre. Y un alto honor a nuestras Fuerzas Armadas. Agradecer una vez más el tomarse tiempo para venir acá. Espero tener la oportunidad para poder entrevistarlo nuevamente y profundizar en otros aspectos de seguridad ciudadana. Agradecer también a todos los que nos han estado siguiendo en esta transmisión en vivo con nuestro general César Augusto Astudillo. Conmigo será hasta el próximo martes. Un saludo y que tengan todos un muy buen inicio de año en este primer programa del 2024. Les agradezco a todos y me despido. Hasta el próximo martes.
Éxito, Francisco. Ah,